Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a abordar un tema relacionado con antisemitismo y para ello nos vamos a apoyar en un pensador francés que fue Jean-Paul Sartre y en una escritora española que lo traduce y que nos da una idea de cómo evaluar el antisemitismo. Entonces vamos a dar lectura a este artículo que escribí hace 15 años, pero que es de vigencia permanente para medir esta conducta social este, y, y evaluarla en estos tiempos. Bien, vamos a dar lectura. El título es Midiendo el antisemitismo. Y dice así: el francés Jean-Paul Sartre nace en 1905 y muere en 1980, llegando a ser un agudo testigo de los grandes conflictos europeos de su siglo, los que marcaron en buena parte su producción como pensador y filósofo. Sin el ánimo de entrar en su vasta y controvertida obra, que aún antes de morir ya lo ubicaba como uno de los grandes pensadores del siglo XX, intentaré, con mis limitados alcances de un lector común y corriente, retomar algunas de sus ideas que a mi parecer nos ayudarán a entender el antisemitismo de su lugar y su época que le tocó vivir y analizar, y al mismo tiempo, con las salvedades del caso, compararlo con el antisemitismo que puede llegar a haber en nuestros días y en nuestro entorno. Sartre escribió sobre la cuestión judía con pleno conocimiento de los hechos, no solo por haber sido espectador, sino también como víctima directa del nazismo y además como miembro de la resistencia francesa y como estudiante y o docente de importantes universidades europeas en Francia, Suiza y Alemania. Buena parte de sus escritos durante y después de la Segunda Guerra Mundial seguramente se vieron influenciados por sus reflexiones previas acerca de la situación por la que el judío francés pasó antes de que se desencadenara el Holocausto. Recientemente ha sido publicada una edición en español de su libro Reflexiones sobre la cuestión judía, y es de donde trataré de extraer algunos de sus conceptos y apreciaciones para someterlos a la consideración del lector, o en este caso del auditorio, y que éste trate de concluir si la cuestión judía sigue sin resolverse o ha cambiado en parte o en mucho la esencia de lo que en 1944 Sartre retrató a su juicio sobre el judío francés y su difícil condición. La traductora al castellano del libro de Sartre es Juana Salabert, autora española de por lo menos otro libro del tema relacionado directamente con el Holocausto en Francia, y orienta al lector a través de una nota en donde enfatiza que en 1944, año de los escritos del autor, aún no se fundaba el Estado de Israel, por lo que Sartre asumía al pueblo judío como un pueblo sin territorio nacional reconocido por el resto de las naciones. A más de 7 décadas de las reflexiones de Sartre sobre la cuestión judía, vale la pena hacer este ejercicio que seguramente nos ayudará a constatar el grado de avance, permanencia o retroceso que ha experimentado el antisemitismo en nuestro medio en particular y en el mundo en general. Trataré de transformar en preguntas algunas de las reflexiones de Sartre, las que escribió sobre la cuestión judía, título que de por sí refleja la acción de cuestionarse antes que dar por aceptada, aceptable y libre de crítica a la ideología antisemita surgida en la Europa de la época posterior a la Primera Guerra Mundial. Respondamos a las siguientes preguntas, cuestionamientos, planteamientos, e intentemos la medición del fenómeno antisemita en nuestros días. 1. Entre la población mexicana hay quienes siguen atribuyendo parte de las tribulaciones del país y de ellos como individuos a la existencia de elementos judíos en la sociedad. 2. Han habido manifestaciones de sectores de la población que intenten privar a los judíos mexicanos de su derecho a participar en ciertas actividades de ámbito económico y social, o que intenten expulsarlos del territorio nacional. 3. Entre la población mexicana hay sectores que detestan o simplemente no gustan del judío mexicano. 4.
¿Qué tan numerosa es la población mexicana que no movería ni un dedo para impedir que otros dañen al judío mexicano? 5. ¿Qué tan numerosa es la población mexicana que como individuos no dan señales de antisemitismo, pero a través de agrupaciones a las que pertenecen, aflora y se manifiesta su antisemitismo individualmente latente? 6. ¿A qué porcentaje de la población mexicana le inspira miedo el judío mexicano? 7. En la práctica, la democracia mexicana es capaz de incluir al judío mexicano como tal, sin diferenciarlo del mexicano no judío, tal y como logró incluir a la mujer sin seguirla diferenciando del hombre. O en otras palabras, no se le insta tácitamente al judío mexicano a que antes que judío tiene que ser mexicano para considerarlo demócrata digno de ser defendido como ciudadano mexicano con derechos plenos. 8. ¿Ha experimentado el judío mexicano la coacción velada del demócrata mexicano que solo lo reconocerá como a cualquier otro ciudadano mexicano en la medida en que se desconozca como judío? ¿O a la coacción del antisemita mexicano que lo reconoce solo como judío, pero en la medida en que lo desconoce, en que le desconoce su condición humana? 9. ¿Qué segmento de la población mexicana le reprocharía al judío ser judío y qué otro segmento de la población que se dice demócrata le reprocharía al judío considerarse judío? 10. En México se percibe al judío mexicano por su raza, por su religión o por la comunidad a la que pertenece. 11. En la práctica existen mecanismos informales que le impiden al judío mexicano, que así lo desee, asimilarse a la sociedad mexicana en su calidad de judío. 12. La definición generalizada y más aceptada de la palabra judío en México atiende más a la definición generada por los judeo-mexicanos o a la generada por la conciencia cristiana. 13. ¿Es posible defender en México los derechos del judío mexicano con la misma pasión con que se puede defender los derechos de un mexicano no judío, sin el riesgo de generar extrañeza por tal comportamiento o de generar resurgimiento de añejos sentimientos nacionalistas? 14. El judío mexicano siente que su buena reputación está en una permanente dependencia de la opinión de los demás mexicanos no judíos que conocen su condición de judío. 15. Los judíos mexicanos que han destacado y llegado a formar parte de importantes cargos públicos o privados son abordados e identificados como tales sin que le agreguen al cargo la palabra judío o de origen judío. 16. Con la creación del Estado de Israel sufrió algún cambio de percepción que se tenía de la identidad judía, tanto por parte del mexicano judío como por parte del mexicano no judío. 17. ¿Qué cualidades se le exigen a un judío mexicano para considerarlo como un auténtico mexicano? 18. ¿Cuántos mexicanos serían en suelo mexicano dignos de ser judíos? 19. A fin de sentirse seguro, se ve obligado el mexicano judío a tener conciencia de cómo es juzgado en los diferentes estratos de la sociedad mexicana y, en su caso, saber quién lo defiende, qué se le reprocha y quién lo rechaza. 20. El mexicano judío se reivindica como auténtico a través del reconocimiento que se le demuestra o a través del desprecio que se le patentiza o por la indiferencia del resto de la sociedad no judía. 21. ¿Quién es más dada a considerar como judío no auténtico al mexicano judío que rehúye y elude su condición religiosa y comunitaria? A. La comunidad judeo-mexicana a la que perteneció, o B. La comunidad no judía que eligió. 22. ¿Aspira el judío mexicano a pasar inadvertido como cualquier otro mexicano reconocido solo por su condición humana y no por su raza o religión? 23. ¿El judío mexicano se sabe percibido como igual desde el punto de vista de su humanidad solo dentro de su comunidad judía o logra sentirse así con el resto de la sociedad? 24. Entre los judeo-mexicanos de las nuevas generaciones se percibe que aún prevalece de manera latente el presentimiento de espera de persecución, como algo que surge de pronto apenas
ven que se ensombrecen los horizontes de convivencia social en México. 25. El judeo mexicano es dado a analizar sus afectos y querencias sin poder cultivarlos o manifestarlos entre grupos no judíos de la población mexicana. 26. El judío mexicano se siente judío por calificación de la sociedad mexicana no judía o por mandato divino. 27. ¿Siente el judío mexicano que el sionismo complica su situación? 28. ¿Percibe el sionista al judío mexicano como judío no auténtico? 29. ¿El judío mexicano percibe que es el antisemita el que lo ha creado como judío o es su carácter de judío el que pudiera provocar el antisemitismo? 30. ¿El judío mexicano siente que no puede alcanzar mayor grado de asimilación con el resto de mexicanos por temor a despertar antisemitismo entre los mexicanos o porque teme ser rechazado por su comunidad? 31. Entre la población mexicana no judía existe algún segmento importante de la misma que concluya que ningún mexicano será libre mientras los judíos mexicanos no gocen de todos sus derechos sin excepción alguna y que ningún mexicano se hallará a salvo mientras un solo judío mexicano en México y en el mundo entero pueda temer por su vida debido a su condición judía. Como dije al principio de este escrito, de la respuesta que demos a este cuestionario podremos estimar en buena medida el grado de avance o retroceso que el antisemitismo ha tenido en México, aun cuando la situación nacional dista mucho de lo que prevaleció en la Francia de preguerra que le tocó vivir a Sartre. Sin embargo, es un tema que no podemos darnos el lujo de ignorar y en el que la medición de estos indicadores puede sernos útil, aun cuando para muchos las condiciones mexicanas no sean tan críticas ni justifiquen este esfuerzo. Bien, amigos de Recuperando Historias, espero que este breve cuestionario nos sea de utilidad para autocalificarnos como mexicanos libres, demócratas y amantes de los derechos humanos. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video. Bye.